Ok, hola, bien. ¿Qué haces, mi amor? Bueno, buenas noches para los aprendices. Esta sería nuestra tercera sesión en la cual vamos a desarrollar el tema derechos laborales colectivos y mecanismos de materialización de derechos. Entonces, inicio compartiéndoles esta presentación donde vamos a poder conocer los derechos laborales colectivos. Entonces, los derechos colectivos en Colombia están consagrados en la Constitución Política y también en el Código Sustantivo del Trabajo. Estos derechos garantizan la protección y la representación de los trabajadores a través de la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga. ¿Listo? Los derechos, tenemos varios derechos colectivos, entre ellos el más, digamos que los más representativos son la libertad sindical. El derecho de libertad sindical es aquel que tenemos los trabajadores y también pues los empleadores de constituir organizaciones o sindicatos. Normalmente los empleadores cuando se organizan constituyen asociaciones o federaciones. Cuando los trabajadores nos organizamos constituimos sindicatos. Este derecho lo debemos ejercer sin limitación, sin intervención del Estado, sin ninguna, digamos, situación que desmejore nuestro trabajo, ya que al ser un derecho, pues no debe tener ninguna, digamos que ninguna consecuencia el ejecutarlo. ¿Listo? En el artículo 39 de la Constitución se establece el derecho de la libertad sindical para los trabajadores. Tenemos que la OIT respalda este derecho con el convenio 87 y 98. ¿Listo? Entonces, recuerden, el primer derecho colectivo que tenemos los trabajadores es la libertad sindical, que es conformar organizaciones sindicales o conocidos comúnmente como sindicatos. ¿Listo? Tenemos un segundo derecho colectivo que es la negociación colectiva. La negociación colectiva está establecida en la Constitución Política en el artículo 55 dentro de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. La negociación colectiva también está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y consiste en esa, digamos, en esa capacidad que tienen los trabajadores y los empleadores de negociar, de hablar, de establecer diálogo para mejorar sus condiciones laborales. ¿Listo? A través de las negociaciones colectivas se llegan a convenciones colectivas de trabajo o acuerdos sindicales donde se establecen pues esas mejoras o esos puntos que son necesarios para establecer un mejor ambiente laboral, ¿cierto? Dentro de la negociación colectiva siempre debemos de saber de que existen un pliego de peticiones, ¿cierto? Por las partes, puede ser un pliego de peticiones por los trabajadores o por el empleador, y la idea es de que en cada punto, pues negociar y ponerse de acuerdo en los temas que se expongan en ese pliego de peticiones. Tiene que haber voluntad de diálogo, tiene que haber de alguna manera análisis de que las peticiones pues puedan ser garantizadas, ¿sí? Pero es importante que haya ese diálogo, esa charla, interés, ese interés entre las partes de poder ponerse de acuerdo. El tercer derecho colectivo que tenemos es la huelga. La huelga es la suspensión colectiva de las actividades de trabajo. ¿Sí? La huelga es una forma a veces de presionar, ¿cierto? Cuando hay una negociación colectiva que no avanza o hay una situación que, pues, digamos, afecta el trabajo, entonces se puede establecer o se puede ejecutar el derecho a la huelga que está establecido en el artículo 56 de la Constitución y también está respaldado por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? La huelga busca, pues, de alguna manera, presionar cuando hay una negociación colectiva, cuando hay de alguna manera una charla entre trabajadores y empleadores para que esa charla pues
tome forma y comience a generar resultados. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, ahí dice que existen restricciones en sectores esenciales como la salud y la seguridad pública. Entonces, pues, en esos sectores, digamos que como son servicios esenciales, ¿cierto? Para todos, pues entonces se regula el uso de este mecanismo o de este derecho. Tenemos el fuero sindical. El fuero sindical es una garantía que protege a los trabajadores sindicales, a los líderes sindicales contra el despido sin justa causa. Está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y, pues, ¿cuál es el objetivo? Evitar represalias por la actividad sindical. Recuerden que el convenio 98 de la OIT establece que no debe haber discriminación antisindical. ¿Eso qué quiere decir? Que se le prohíba a los trabajadores ejercer su derecho, que se les limite. Entonces, para que de pronto, si esos trabajadores ejercen su derecho de libertad sindical, entonces para evitar que sean despedidos, que se tomen medidas contra el ejercicio de ese derecho, pues entonces se establece ese fuero sindical para protegerlos del despido sin justa causa. También, digamos que aquí se menciona la normatividad internacional. Recuerden que Colombia hace parte de la OIT, ha ratificado los convenios fundamentales. Dentro de ellos, recuerden que está el convenio 98 y el convenio 87 y el 98, que respalda el tema de la libertad sindical, la libertad de asociación y negociación colectiva, pero también está el convenio 154 que protege o que establece la negociación colectiva y el convenio 135 sobre la protección de los representantes de los trabajadores. Entonces, Colombia, por ser parte de la OIT, digamos que se compromete a cumplir estos convenios que están enfocados en proteger estos derechos colectivos. ¿Listo? Bueno, aquí porque es importante el ejercicio de los derechos colectivos. Entonces, de alguna manera, es importante que los trabajadores podamos ejercer nuestros derechos sin ninguna limitación. ¿Listo? Esto, digamos que busca, el que se tengan establecidos estos derechos, busca que no se le limite a los trabajadores el ejercicio de su libertad de asociación. O sea, que no se les limite, que puedan organizarse en sindicatos, ¿sí? Que puedan de alguna manera ejercer ese derecho sin tener temor, sin ser amenazados, sin tener pues situaciones de que vulnere sus derechos, hasta sus derechos humanos o fundamentales, porque pues el ejercicio de estos derechos es importante para que haya una buena condición laboral, para que haya una protección de esos derechos que tenemos como trabajadores. ¿Listo? El ejercicio de todos los derechos que tenemos como trabajadores, sean los individuales o sean los colectivos, son fundamentales para garantizar la dignidad y la protección de los trabajadores. Eso es importante. Por eso nosotros, los que ya somos trabajadores o los que van a ser futuros trabajadores, debemos estar conscientes de que los derechos no se pueden mejorar, los derechos se tienen que garantizar, los derechos no se pueden limitar, los derechos se tienen que cumplir. Y es importante que nosotros como trabajadores los conozcamos. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, pues va a ser más fácil para de pronto algunas empresas vulnerarlos, ¿cierto? Porque pues desconocemos cuáles son y cómo los debemos implementar. Entonces, la recomendación es para aquellos que ya son trabajadores, ¿cierto? Seguir conociendo sus derechos, practicarlos, promoverlos, y para que aquellos aprendices que de pronto pues apenas van a comenzar su vida laboral, pues estar también atentos a todos estos derechos, conocerlos, promoverlos y garantizar su cumplimiento. ¿Listo? Bueno, entonces ahí termina como esa primera parte de la sesión del día de hoy, ¿listo? Donde pues la idea era que ustedes pudieran conocer sobre el tema que van a desarrollar en la evidencia que tenemos para el día de hoy, para esta semana, mejor dicho. Bueno, para conocer la evidencia, entonces les voy a compartir por acá la plataforma, ¿listo? Ustedes ya la conocen. Entonces, recordemos que estamos en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 8. Recordarles, dentro del material de formación está este enlace, derechos fundamentales, que les presenta
información relacionada con la competencia, donde ustedes pueden tener de alguna manera varios enlaces. Se cayó esta cosa. Bueno, vuelvo a entrar. Normalmente esa es una presenta así novedades. Listo. Y vuelvo entonces a presentar. Regálenme un segundo, por favor. Les voy a poner aquí como aprendiz para que se vea muy parecido a lo que ustedes ven cuando ingresan a plataforma. Listo. Entonces, nuevamente, estábamos acá. Entonces, fase de evaluación, actividad de proyecto número 8. Recuerden, dentro del material de formación está Derechos Fundamentales del Trabajo para los que lo quieran consultar. Y en la guía, entonces es guía número 8, las evidencias que vamos a dejar esta semana, hay una en la actividad de aprendizaje número 2 y hay otra en la actividad de aprendizaje número 3. ¿Listo? Entonces, en la actividad de aprendizaje número 2, recuerden que la semana pasada en la grabación que les cargué a plataforma, les expliqué que teníamos una evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. ¿Listo? Entonces, esta fue la que dejé la semana pasada. La de esta semana es un foro. ¿Listo? Es un foro que se llama Convenio Colectivo de Trabajo y Libertad Sindical. Entonces, aquí está el foro. Son varias preguntitas. Ustedes dirán, uy, son bastantes preguntas. Ahora les voy a presentar la guía para que ustedes se den cuenta que en la guía son más y pues en este foro dejé de alguna manera resumidas 3 evidencias. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan, la actividad que van a realizar en esta semana es foro sobre el convenio colectivo, ¿listo? Dándole respuesta a estas preguntas que están acá. Listo. Esa es la primera evidencia de la semana. ¿Listo? Ahora, en la segunda evidencia que vamos a dejar es la de la actividad de aprendizaje número 3. Entonces, yo le doy clic acá y encuentro un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Esta sería la otra evidencia que vamos a trabajar para esta semana. Entonces, tenemos que en esta semana son 2 evidencias, el foro y el cuadro comparativo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora les voy a compartir la guía para que ustedes puedan ver cómo está esa guía allá digamos, estas evidencias allá proyectadas en la guía. Entonces, le doy clic por acá, regálenme un segundo, vamos a ver si esto no se bloquea. Listo, accedo al recurso y entonces ahora les dejo de compartir plataformas y les voy a compartir la guía de aprendizaje. Listo, entonces aquí tenemos la guía de aprendizaje. Entonces me voy a ubicar donde están las evidencias de esta competencia. Más adelantico. Entonces, miren, aquí estamos. Vamos por acá. Esta era la de la semana pasada. Listo, entonces aquí está. Foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. Listo. Entonces, aquí nos da una pequeña introducción, dice, al lado de los derechos individuales, existen otras categorías de derechos que ya no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es una prerrogativa de la que gozan los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por tanto, hay diversas formas de asociaciones, tales como cooperativas, sociedades mercantiles, ONG, etc. El derecho colectivo del trabajo, que garantiza el derecho de asociación sindical, es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo del trabajo y la sociedad en procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Entonces aquí tenemos, digamos que las preguntas del foro, si ustedes se dan cuenta, son muchas. ¿Listo? Yo algunas en el foro, algunas las quité, otras las dejé, hay unas que son como repetitivas, entonces dejé solo una. Listo, entonces miren, para este tema de los derechos colectivos propone en la guía un foro, un gráfico y una infografía.
¿Listo? ¿Qué hice yo? Dejé una sola evidencia. ¿Listo? Entonces, las preguntas de la huelga, que debían haberla hecho en una infografía, y las preguntas del gráfico de la negociación colectiva, las incluí dentro del foro. Entonces, dejamos en una sola evidencia, pues, 3 que propone la guía. ¿Listo? Esto es para optimizar tiempos, para que pues para ustedes sea mucho más fácil, para que no tengan tantos entregables, sino en una sola pues dejamos los 3 temas. ¿Listo? Recuerden que los 3 derechos colectivos que tenemos, los principales son la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Por eso en la guía se propone una evidencia para cada uno. Pero ¿qué hice yo? De esas 3 las uní y dejé un foro. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a contestar el foro, no vengan a la guía. ¿Listo? Sino, se van a plataforma donde está el foro y ahí están las preguntas. ¿Listo? Entonces, eh, es como para que ustedes tengan claro esa situación. ¿Listo? Entonces, si voy a contestar el foro, ¿qué hago? No me voy a la guía, sino simplemente me voy a plataforma, busco la evidencia que se llama Foro sobre Convenio Colectivo de Trabajo y Libertad Sindical y ahí están las preguntitas, ¿listo? Y las contesto. Recuerden, dentro de este foro están incluidas las preguntas de negociación colectiva y las de la huelga. ¿Listo? Entonces es para que ustedes pues tengan claridad de esa evidencia. Listo. Entonces, como les mencionaba, entonces, dejamos de 3 evidencias, una. ¿Listo? Que recuerden es el foro. Listo. Para la siguiente evidencia, para la siguiente actividad de aprendizaje, perdón, entonces, en la guía se proponen 4 evidencias. Un mapa mental, un foro estudio de caso, el cuadro comparativo y un texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, el texto argumentativo toca temas que vamos a trabajar en el foro. Entonces, pues es como repetitivo. Para que no repitamos, pues esta actividad no la vamos a hacer. ¿Listo? El mapa mental es importante, pero pues digamos que hoy les voy a hablar sobre, o les he hablado sobre la OIT, sobre la Constitución Política. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, pues esa evidencia también la vamos a obviar. ¿Listo? Quedaría el foro estudio de caso, que se propone que sea una actividad grupal. Pues, digamos que en este tema de la virtualidad es un poco difícil. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, solo vamos a realizar el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Esta va a ser la evidencia de la actividad de aprendizaje número 3. ¿Listo? Solo esa. Si ustedes van a plataformas, solo van a encontrar habilitada esa evidencia. ¿Listo? Listo. Entonces, esa sería la explicación de las evidencias para esta semana. Bueno, ahora, ya les hablé un poco sobre libertad sindical, negociación colectiva y derecho a la huelga, para que tengan pues una idea de las preguntas o digamos los temas que van a trabajar ese foro. ¿Listo? Ahora les voy a hablar un poco sobre el derecho de petición y la acción de tutela, para que ustedes pues ya, digamos, después de ver la grabación tengan una claridad de qué es lo que van a abordar en esta evidencia que se llama cuadro comparativo. ¿Listo? Bueno, les dejo de compartir la guía de aprendizaje. Y entonces, para poder hablarles de esos 2 mecanismos, les voy a compartir por acá la Constitución Política. ¿Listo? Entonces, la Constitución Política que actualmente está vigente en nuestro país es la del año 91. ¿Listo? Esta Constitución reemplazó a la Constitución de 1886, que duró más de un siglo, digamos, vigente. ¿Listo? Colombia ha tenido alrededor de unas 10 constituciones, todas han sido importantes en su momento, pero pues digamos que la última, que es esta, es la que en este momento pues es la más importante, es la que está vigente. ¿Listo? La Constitución del año 91 fue establecida, fue presentada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente y pues ellos de alguna manera teniendo pues en cuenta lo importante que es el trabajo, la justicia, la convivencia, la libertad, la paz, pues hicieron esta constitución. ¿Listo? La Constitución Política de Colombia está dividida en títulos
Y cada título puede tener diferentes capítulos. El título 1 de nuestra Constitución habla de los principios o establece los principios fundamentales. Son 10 artículos, desde el 1 hasta el número 10, donde se establecen esos objetivos principales que debe cumplir nuestro país. El primer artículo establece que Colombia es un Estado social de derecho. Vivir en un Estado social de derecho nos garantiza que todo lo que esté definido en esta Constitución como derechos, como deberes, se deben cumplir. ¿Listo? Eso es vivir en un Estado social de derecho. Si la Constitución dice que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho al bienestar, a la justicia social, todo eso se debe cumplir. Por eso es un Estado social de derecho que cumple lo que dice la Constitución. ¿Listo? Tenemos por acá otros artículos importantes, todos son importantes, pero les voy a mencionar así como unos bastante importantes. Y es, por ejemplo, que la norma, el artículo 4 define que la Constitución es la norma de normas. Es la ley más importante que tenemos y todas las leyes que se establezcan, ¿cierto? Deben ser verificadas por la Corte Constitucional y en caso de que haya incompatibilidad, siempre va a prevalecer lo que diga la Constitución, porque ella es la norma más importante. ¿Listo? Tiene otros artículos donde reconoce, por ejemplo, que en Colombia no hay discriminación, que en Colombia se respetan los derechos de las personas, se ampara la familia, se protege la ley, se cumple la Constitución, se cuida la diversidad étnica y cultural, se protegen las riquezas culturales y naturales, se respetan los pueblos vecinos, nuestros países vecinos, y además pues se establece que Colombia tiene un idioma oficial que es el castellano, sin dejar de reconocer que en los territorios las lenguas y los dialectos también se les reconoce como su idioma oficial. Esos son los 10 primeros artículos, principios fundamentales, esos objetivos principales que debe cumplir nuestro Estado social de derecho que es Colombia. Después viene el título 2. En el título 2 encontramos 5 capítulos. En 2 capítulos, en los primeros 3 se establecen los derechos, en el cuarto se establecen las garantías y en el quinto los deberes. ¿Listo? En el capítulo 1 están los derechos fundamentales. Son 30 artículos que van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. ¿Listo? Todos esos derechos son fundamentales. ¿Por qué? Porque son esenciales para la vida, para cada ser humano que habita este país, que nació en este país. ¿Listo? Por eso se llaman fundamentales. Tenemos como, por ejemplo, el derecho a la vida, tenemos el que nadie debe ser desaparecido forzadamente o recibir tratos crueles, inhumanos, ¿cierto? Algunos cuando los leemos, pues bueno, hacemos referencia a todas las situaciones que hemos vivido en el país y que a veces nos muestran cómo algunos de estos derechos, pues lamentablemente, se vulneran y con mucha frecuencia. El artículo 13 se establece que todos somos libres e iguales ante la ley. En el artículo 14 se reconoce la personalidad jurídica. Tenemos por acá las libertades, la libertad del libre desarrollo de la personalidad. Tenemos la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión. Tenemos el derecho a la honra, el derecho a la paz. Y aquí, en el artículo 23, se establece uno de esos mecanismos que ustedes van a incluir en su cuadro comparativo. ¿Cuál es? El derecho de petición. Dice, artículo 23, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Ese artículo, artículo 23, es el artículo que en la Constitución establece ese mecanismo que todos de pronto hemos escuchado, algunos de pronto han utilizado, que es el derecho de petición. ¿Listo? Hay una ley, la 1755 del 2015, que establece pues cómo lo debemos utilizar. ¿Listo? Entonces, ustedes en el cuadro comparativo van a incluir ese primer mecanismo, derecho de petición. Van a presentar más información. ¿Listo? Entonces, ya sabemos
¿Qué artículo lo establece? El 23. Pero ustedes van a investigar los tiempos de respuesta, cómo lo podemos presentar, para qué lo podemos presentar, ¿sí? Todo lo que sea relacionado con ese artículo 23 y con ese mecanismo. Recuerden, Ley 1755 del 2015, la pueden consultar y ahí también pueden sacar muchas características importantes de ese mecanismo para incluirlo en su cuadro comparativo. ¿Listo? Bueno, tenemos otros artículos, por ejemplo, el artículo 25 nos habla del derecho al trabajo. Es una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Será que se cumple en su totalidad? Bueno, ustedes sacarán allá sus propias conclusiones. Tenemos otros artículos como por ejemplo, bueno, toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su familia, en su persona, reducido a prisión, arresto, detenido en su domicilio, sino ni registrado, sino en virtud de un mandamiento por escrito. Tenemos el derecho del debido proceso en todas actuaciones judiciales y administrativas. Tenemos, aquí aparece un nuevo mecanismo de protección de derechos, digamos que aplica para el derecho a la libertad y al debido proceso. Se llama habeas corpus. Este mecanismo se utiliza cuando alguien considera que ha sido privado de la libertad de manera ilegal, puede presentar el habeas corpus ante un juez y en 36 horas se le debe pues dar libertad o dejarlo vinculado al proceso detenido para que se haga todo el proceso legal. ¿Listo? Este es un mecanismo importante, pero recuerden que se utiliza especialmente para cuando alguien ha sido privado de su libertad y cree que se hace de manera ilegal. ¿Listo? Tenemos otros artículos por acá importantes que tienen que ver con el trabajo y es, por ejemplo, el artículo 37. Toda persona tiene, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Entonces, el artículo 37, cuando hacemos reuniones o manifestaciones públicas, ¿cierto? Entonces, todos tenemos ese derecho. ¿Listo? Siempre que esas manifestaciones o esas reuniones sean de forma pacífica. Tenemos el artículo 38, la garantía de la libre asociación para el derecho de desarrollo de actividades que las personas realizan en sociedad. Tenemos, este sí es específico para los trabajadores y empleadores, el artículo 39, tenemos derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. ¿Quiénes tienen prohibido ese derecho? Aquí está, no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Entonces, no vamos a encontrar ningún sindicato de las fuerzas militares, ni policía, ni armada, ni ejército, ni fuerzas aéreas. Entonces, ellos no gozan de este derecho. Listo. Tenemos acá en el artículo 40 el derecho a la participación en todo lo que tiene que ver con democracia. Podemos ser elegidos, elegir, podemos participar en todas las formas de, digamos, de participación democrática, elecciones, plebiscitos, referendos, consultas, ¿cierto? Podemos crear partidos y todo lo que tiene que ver con el tema de la democracia en nuestro país. Artículo 41, pues que es obligatorio el estudio de la Constitución en instituciones oficiales o privadas. Entonces, hasta aquí van los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces recuerden, dentro de esos derechos fundamentales está el primer mecanismo que vamos a incluir en el cuadro comparativo, que es derecho de petición. Y adicional, pues referente al trabajo, tenemos el artículo 25, que establece el derecho al trabajo, el artículo 39, que establece el derecho a la libertad sindical. Listo. Después vienen los DECs. Los DECs son derechos sociales, económicos y culturales. Capítulo número 2. Este capítulo es bastante extenso, muy extenso, pero de acá quiero mencionarles los relacionados con el trabajo. ¿Cuáles son? Tenemos el 53, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, artículo que no se ha cumplido todavía en Colombia, a pesar de que la Constitución ya lleva más de 30 años. ¿Listo?
En Colombia no hay un estatuto del trabajo que establezca igualdad de condiciones para todos los trabajadores, sin importar su contrato, sin importar el tiempo que dure el contrato. ¿Listo? Pues lamentablemente es una deuda histórica que tiene el Congreso de la República con los trabajadores. Se han hecho algunas reformas, ¿cierto? Como pues ustedes me imagino que han estado escuchando por ahí en las noticias, que se aprobó la reforma laboral en el, en el Senado, que ahora va a plenaria, ¿cierto? Pero no se ha hecho un estatuto, han sido como pañitos de agua tibia que se han hecho. Debe haber un estatuto que cobije a todos los trabajadores, donde se establezca igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil y renunciabilidad a los derechos y otras cosas que se establecen acá en este artículo 53. Tenemos el artículo 55, el derecho a la negociación colectiva, mírenlo acá está, ¿listo? Y en el artículo 56 el derecho a la huelga. ¿Listo? Entonces, estos son artículos que tienen que ver con el trabajo dentro de los DECs, derechos económicos, sociales y culturales. Listo. Bueno, avanzo por acá para llegar al capítulo 3 del título 2. El capítulo 3 establece los derechos colectivos y del ambiente, son 5 artículos y todos están orientados a, pues, el ambiente sano, al derecho al consumidor, a proteger los recursos naturales y todo lo demás. Tenemos después el capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos las protecciones y aplicaciones de los derechos. ¿Listo? Entre ellos, el siguiente mecanismo que ustedes van a incluir en el cuadro comparativo. ¿Cuál es? La acción de tutela. Entonces, la acción de tutela se establece en el artículo 86 de la Constitución Política. ¿Listo? ¿Qué dice? Dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. Entonces, este artículo, uno de los más bonitos que tenemos en la Constitución, establece la acción de tutela. Ustedes van a incluir ese mecanismo dentro de su cuadro comparativo, junto con cuál, con el derecho de petición. Y van a presentar todas las características que tiene. Entonces, por ejemplo, se debe presentar ante un juez, se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar, se puede presentar por sí mismo o por quien actúe en su nombre, y así sucesivamente. Hay un decreto, el decreto, ya se los busco por acá, para darles la información correcta, es el decreto 2591 del año, decreto 2591 de 1991, y es de alguna manera el decreto que establece también cómo debemos hacer uso de la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, en ese decreto ustedes también pueden investigar y pueden obtener características importantes sobre este mecanismo y las cuales pueden incluir dentro de su cuadro comparativo. ¿Listo? Que se recuerden, decreto 2591 del año 91. Listo. Bueno, hay otros mecanismos de materialización de derechos. Está, por ejemplo, las acciones de cumplimiento, artículo 87, las acciones populares, artículos 88,
Y además deja pues planteado de que se pueden ir generando otros mecanismos para proteger los derechos. ¿Listo? Uno de los más recientes puede ser el habeas data, el que protege nuestros datos, y otros que se estén implementando o se vayan generando, pues a partir de, ya digamos que no queden aquí establecidos dentro de la Constitución. Tenemos por último el capítulo 5, que establece los deberes y las obligaciones. Son 9 deberes constitucionales, cada uno pues abarca muchas cosas, pero es importante que tengamos en cuenta algo. No solo son derechos, también tenemos deberes y obligaciones. Se complementan los dos, ¿cierto? Entonces, si cumplimos nuestros deberes y nuestras obligaciones y hacemos valer nuestros derechos, pues vamos a tener una balanza ahí bien equilibrada y vamos a poder tener una buena condición de vida. ¿Listo? Entonces, esos serían los dos títulos, los que les voy los que les he comentado rápidamente. Ya después encontramos otros títulos, pero pues esos no los vamos a mencionar. Solamente me interesaba que ustedes pudieran conocer un poco sobre los principios, los derechos y los deberes constitucionales. ¿Establecidos en dónde? Constitución del año 1991. Listo. Bueno, entonces, creo que con eso ya ustedes se llevan información importante para el desarrollo de sus evidencias. ¿Listo? Bueno, por último, entonces, vuelvo y les comparto acá plataforma. Recordarles, tenemos dos evidencias para esta semana. ¿Cuáles? Una es el foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. ¿Dónde está ese foro? En la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Les recomiendo, cuando lo vayan a contestar, no busquen las preguntas en la guía. Aquí están todas publicadas. Listo. La otra evidencia está dentro de la actividad de aprendizaje número 3. Entonces, yo le doy clic acá y aquí me aparece habilitado el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Esas son las dos evidencias que les voy a dejar para esta semana. Nos volveremos a encontrar, o bueno, espero que se puedan conectar a la última sesión de formación, que será el próximo jueves, 5 de junio, ¿listo? Para poder explicarles ya la última evidencia y con eso finalizar la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, pues me pueden escribir a mi correo, ¿cierto? O a través de la vocera, me pueden contactar, o con la instructora Egna, y con mucho gusto pues estaré haciéndole claridad en alguna inquietud que tenga. Listo. El día de mañana, a más tardar el sábado, les estaré publicando la grabación de esta sesión para que pues se la puedan ver y puedan conocer cuáles son las evidencias que deben trabajar esta semana. Listo. Listo. Entonces, con eso termino la sesión del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Espero que puedan avanzar en el desarrollo de sus evidencias y novedades. Y espero que pues la próxima semana sí se puedan reunir, se puedan unir a la sesión para que trabajemos el último tema y podamos culminar con éxito nuestra competencia. Les deseo a todos pues un buen descanso, que tengan una feliz noche y espero pues que todo haya quedado claro. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.